Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Nosotros pertenecemos al Ministerio Infantil, Maestros de Escuela Dominical, y yo soy Coco. Y yo soy Osvaldo. Y hoy estamos aquí con el reto número 22 que lleva el hashtag, Yo hago mi delantal bíblico con mi met. ¿sí? Y nosotros vamos a enseñarles a hacer un delantal lúdico con el tema de la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Un delantal que podemos tener en casa de los viejitos, como mamá siempre ocupamos un delantal, inclusive nuestros esposos también usan en ocasiones algún delantal cuando nos ayudan a cocinar. No precisamente debe ser un delantal nuevo, pero con un delantal viejito que vamos a forrar. ¿Para qué lo vamos a forrar? Para que tenga un poco de mayor firmeza para poner nuestras imágenes. Nosotros lo forramos con una tela que se llama franela estampada. Podemos encontrar en cualquiera de las tiendas donde vendan telas una franela estampada de color verde. Inclusive podemos encontrar franela blanca que podemos pintar o colorear con ciertas imágenes. Inclusive no puede ser precisamente franela, podemos ocupar cualquier otro tipo de tela, pero para nosotros la franela es una tela donde se pueden adherir fácilmente nuestras imágenes y las podemos imprimir y enmicar. Nosotros les pusimos agregado a este video un PDF con el cual pueden imprimir sus imágenes, enmicarlas, y en la parte de atrás les podemos poner una tela que para nosotros aquí en México se llama velcro. En otros países estábamos oyendo que se llama pega pega. Así que dependiendo el país en donde esté cada uno de ustedes es como la pueden encontrar. Así es que hoy vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Pues bueno, hoy vamos, como dijo mi esposa, hoy vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Y bueno, la cita en la cual nos vamos a basar es Lucas 15, del 11 al 32. Y bueno, recordemos que una parábola es una enseñanza, ¿sí? En la cual nuestro Dios obviamente nos quiere enseñar, valga la redundancia, algo importante, ¿sí? Nos pone como ejemplo una historia, ¿sí? Y bueno, la historia del día de hoy es acerca de un padre, ¿sí? Como este que está aquí, que él tenía obviamente dos hijos, ¿sí? Obviamente él tenía dos hijos, ¿sí? Pero él era una persona muy rica, ¿sí? Que en aquellos tiempos, pues bueno, tenían ganados, tenían borregos, tenían camellos, ¿sí? Pero uno de los hijos decide, ¿qué creen? Pedirle su herencia a su padre, ¿sí? Porque ya el hijo ya se había cansado de estar ahí, ¿sí? De estar al servicio de su padre, y él quería irse, ¿sí? Disfrutar de lo que él había hecho, ¿sí? Y obviamente su padre, que era un hombre bueno, ¿sí? Pues obviamente decide entregarle la mitad de su herencia, ¿sí? Y bueno, él decide irse, ¿sí? Y ¿qué creen que hizo con todo ese dinero? Lo ahorró, se compró una casita, yo creo que algunos camellos, pues no, todo lo contrario, ¿sí? Decidió tirar el dinero fácilmente, ¿sí? Comprar cosas que él no necesitaba, ¿sí? Y llegó al punto en que mucha gente estaba con él, pero obviamente era ¿por qué? Por su dinero. Pero ¿qué creen que pasó cuando se le acabó el dinero? Cuando todo esto ya no existió. ¿Qué creen que sucedió? Pues obviamente toda la gente que lo rodeaba, ¿sí? Se empezó a ir, ¿sí? Y obviamente de ser una persona rica, se convirtió en una persona, ¿cómo creen? ¡Pobre! Pobre, exactamente, ¿sí? Y obviamente ya la gente no lo quería, ¿sí? Lo hacía a un lado, ¿sí? Y llegó el grado en que él ya no tenía nada para comer, ¿sí? Y nadie le quería dar de comer. Entonces, él decide buscar un lugar donde mínimo le dieran algo de comer, pero aún así, en el trabajo en donde él estaba, que era un alimentador de puercos, ¿sí? Donde él llevaba esa comida para los puercos. Y recordemos que
Ahorita y en aquellos tiempos lo que le daban de comer a los puercos pues obviamente eran puros desperdicios de comida. Guácala. Ajá, o sea, y de por sí el olor. Y bueno, él se dedicó a estarles dando de comer a los puercos, ¿sí? Yo quiero suponer que él de repente agarraba algo de ahí para comer, porque él tenía muchísima hambre, ¿sí? Y no tenía dinero para poder comprar de comer, ¿sí? Pero, ¿qué creen que sucedió? Se le vino a la memoria y él recordó que en la casa de su padre, los trabajadores que le daban de comer a esos animales, comían muy bien, ¿sí? Y bueno, él decide dejar todo eso, ¿sí? Y armarse de mucho valor e ir a la casa de su padre, ¿sí? Y obviamente él se va y él empieza a caminar y empieza a irse por aquí, por allá, ¿sí? Pasó por unos árboles, pasó por unas colinas, ¿sí? Hasta que llega, obviamente, donde vivía él antes, ¿sí? Y obviamente se encuentra, pues bueno, él no se lo encontró, su padre vio a lo lejos que venía alguien, ¿sí? Y obviamente él, como padres sentimos algo, ¿sí? Y él vio que era su hijo, ¿sí? Su hijo, el que se había ido, ¿sí? Su hijo, el que él había perdido, ¿sí? Y obviamente él regresó con su padre y le pidió perdón, ¿sí? Y en ese momento, su padre lo perdona, lo abraza, manda a traer con sus criados un calzado, lo calzan, le ponen las mejores ropas, ¿sí? Y le pone un anillo en su dedo, ¿sí? Y le dice, vamos a hacer fiesta porque mi hijo ha regresado, ¿sí? Y obviamente se van todos, ¿sí? Y empiezan a preparar, pero en lo que él se va a cambiar, empiezan a preparar una mesa así bien rico con todos los manjares, ¿sí? Que hay en aquellos tiempos. Pero algo en especial, su padre dijo que iban a matar, ¿sí? Un borrego, ¿sí? Lo iban a guisar, ¿sí? Iban a preparar una comida súper rica, ¿sí? Pero, si ustedes se acordarán, yo les dije que eran dos hermanos, ¿sí? Cuando este hermano regresa, su otro hermano, el que vivía con su padre, se molesta tanto y le reclama a su padre que por qué a él que se había ido, él que le había pedido todo el dinero a su padre, le hizo ahorita una comida enorme y él que ha estado viviendo con él, nunca le había hecho una fiesta. Y su padre, obviamente le dijo, es porque todo lo que aquí hay es tuyo. O sea, no necesitas pedirme algo, tú lo puedes tomar y hacer, ¿sí? Y bueno, obviamente quedaron tranquilos, ¿sí? Pero cuando ellos empiezan a preparar todo, aparece nuevamente el hijo, ¿sí? Pero ya no con la ropa toda sucia, como la ropa que traía, sino aparece ya con una ropa limpia, nueva, ¿sí? Y obviamente la historia nos habla que hubo una gran fiesta con las mejores comidas, ¿sí? Y lo que el Señor quiere que hoy aprendas en esta mañana es que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿sí? Nuestro Padre siempre va a estar con los brazos abiertos para abrazarte, para protegerte, pero siempre y cuando tú te arrepientas de todo corazón, ¿sí? A veces hacemos algo que a Dios no le agrada, ¿sí? Como pequeños podemos llegar a mentir, podemos agarrar algo que no es de nosotros, ¿sí? Y eso está mal, ¿sí? Y eso entristece a Dios. Pero si tú vas y le pides perdón a Dios, Dios siempre va a estar con los brazos abiertos. Así como ese padre recibió con los brazos abiertos a su hijo, a pesar de todo lo que él había hecho, en esta mañana también Dios te vuelve él a abrir los brazos
y decirte que te ama mucho. Y que te recibe, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esa es una bonita enseñanza y un bonito material, un delantal lúdico, bíblico, para poder enseñar a nuestros niños en casa o en nuestras clases en línea, para que ellos puedan tomar más atención, porque hay veces que se distraen muy fácilmente nuestros pequeñitos, así sean nuestros hijos o nuestros niños de la iglesia. Así es que aquí les dejamos el material y esperemos les sirva. Tengan un bendecido día y que Dios les bendiga a todos. Bye. Adiós, bye.